Ya. Entonces hoy día es la última clase de miembro superior. Vamos a ver un poco de la articulación de la muñeca y la región de la mano. ¿Ya? En esta clase, al ser la última, les traje 6 preguntas que ya son no tienen preguntas de mano, así que no se preocupen, pero ya son temas que hemos visto y quería que ustedes participen a ver si podían resolver estas preguntas. Son de banco de 2024-1. Este es el examen que a mí me tocó, las 6 preguntas, las 6 primeras preguntas. A ver, os voy a dar un ratito para que piensen. Si saben las respuestas, prendan el micrófono y participen. ¿Alguien sabe cómo resolver la 1? Dice relación de función con músculo respecto al brazo y a la articulación del hombro. Y nos dan todas las opciones, ¿no? Rotación interna, abducción, extensión, aducción y rotación externa. Y después, al lado derecho, tenemos los músculos deltoides, dorsal ancho, supraescapular, supraespinoso y pectoral mayor. Pero vamos paso por paso. ¿Cuál de estos músculos era rotador interno? ¿Se acuerdan? Una pista es del manguito rotador, era el único rotador interno del manguito rotador. Subescapular. Sí, ya. Entonces vamos a poner supraescapular 1. Hasta ahí estamos bien. Después, ¿cuál músculo hacía abducción? Separaba el miembro superior del tronco. Nos queda deltoides, dorsal ancho, supraespinoso o pectoral mayor. Hay dos músculos realmente, ¿no? Pero uno es el principal abductor del miembro superior. Después ya vamos a ver más adelante que el otro encaja más con rotador externo. Otra pista tenía 3 porciones, ¿no? Una anterior, una media y posterior. Habíamos dicho que se encargaba de la abducción a partir de los 30 grados en adelante. ¿Se acuerdan? Ya. El principal abductor del miembro superior, acuérdense que es el deltoides. ¿Ya? Después tenemos extensión. ¿Cuál era el principal músculo extensor del brazo? Habíamos visto que el tríceps era del antebrazo. El brazo, ¿se acuerdan qué músculo se insertaba en el fondo de la corredera bicipital? Extensión sería dorsal. Sí, ya el extensor entonces es el dorsal ancho. Ya nos faltan dos. Entonces, de por sí, miren, ya un consejo para su examen, de por sí ya resolviendo estas 3 primeras opciones, ya saben la respuesta correcta. Si se dan cuenta en el patrón, ven que solamente hay una opción que va en ese orden, ¿no? 2, 3, 1. Después ya por descarte lo pueden resolver, pero por temas de clase sabemos que el supraespinoso también era un músculo del manguito rotador, tenía la función de rotación externa y el pectoral mayor, entonces nos quedaba con aducción, ¿no? Entonces, ya terminamos la pregunta 1. Ya ahí tienen 0,5 de 40 preguntas, ¿no? Ahora, el número 2 nos dice músculo que inicia el movimiento de separación del brazo sobre el tronco. ¿Se acuerdan cuál es? Ya habíamos dicho que el deltoides empezaba a partir de los 30 grados. Entonces hay un músculo que va desde los 0 a los 30 grados. ¿Se acuerdan cuál es? También músculo del manguito rotador. Y justo hay uno que está ahí, una de las opciones en la pregunta 1.
Supraespinoso. Muy bien, supraespinoso. ¿Ya? A ver, número 3. Este dice, al ser el hombro una articulación esférica con un área de contacto entre las superficies articulares muy pequeña, no habíamos dicho que el húmero, ¿no? El apífisis proximal del húmero era 1/3 de esfera, pero la cavidad glenoidea de la escápula era muy pequeña, ¿no? Entonces, era una rotación muy móvil, ¿no? Si nosotros movemos nuestro hombro podemos hacer movimientos amplios, pero en sí mismo eso lo vuelve susceptible a que, ya les di la primera parte, es bastante móvil. Y después, ¿a qué lo mueve suspensible? ¿A qué es propenso? ¿A fractura o a luxación? Acuérdense que luxación es la pérdida de congruencia de las superficies articulares, ¿ya? Entonces, al ser una articulación muy móvil, que podemos mover mucho el hombro, es muy propensa a luxarse, ¿ya? Entonces, ya, la cuarta ya es un regalito. Un músculo que no pertenece al manguito rotador. ¿Cuál es? Entre esas 5 opciones. Creo que también les he puesto una vez en el pretest. El redondo mayor. Así es. El redondo mayor no pertenece al manguito rotador. Ya, después tenemos las 5. Dice, lleva el brazo hacia atrás y adentro. En otras palabras, retropulsión o extensión y aducción. Redondo mayor. También, redondo mayor. Muy bien. Y ya, como última pregunta tenemos las 6. Y este es un caso clínico. Quería como que mostrarles cómo era un caso clínico orientado a la anatomía. Entonces nos dicen, paciente es víctima de un asalto y recibe un corte profundo entre el antebrazo y la muñeca, produciéndole sección completa de los tendones, aquí está la clave, de los tendones del supinador largo y el palmar mayor, y presenta un sangrado profuso. Entonces, justo en la clase anterior, en antebrazo, habíamos visto que teníamos el canal de Guyon y también del otro lado, del lado lateral, había otro, ¿no? Y pasaba una estructura, un vaso, justo entre los tendones del palmar mayor y del supinador largo. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué arteria? Justo también les dije que en PBM les habían enseñado que ahí podían medir el pulso. El arco palmar. No, no, los arcos palmares todavía es tema de esta clase, ¿ya? Los arcos palmares todavía lo vamos a ver recién en mano, pero ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos? A ver, acá lo voy a dibujar. Entonces, nosotros tenemos, a ver, voy a dibujar una mano, ¿ya? Entonces este es el pulgar y este es el meñique. Después tenemos que aquí pasa un tendón, aquí pasa otro tendón, otro tendón y otro tendón. Entonces ya para darle las pistas, voy a poner otro color, voy a poner amarillo, ¿ya? Aquí pasaba el nervio mediano, ¿se acuerdan? Por el túnel carpiano, que también lo vamos a revisar en esta clase, no se preocupen. Después, en el otro lado, en el lado medial, por donde estaba el meñique, pasaba otro nervio también, que era el nervio cubital. Pero justo, bueno, le voy a poner otro color. Es una arteria ya, pero le voy a poner azul. Pasaba otra arteria aquí, que era donde ustedes podían medir la presión, eh, los pulsos por minutos de un paciente, ¿no? Que les habían enseñado en PBM. Entonces acá tenemos que ese tendón es el supinador largo y el otro es el palmar mayor. ¿Se acuerdan cuál era la arteria? Entonces acá, en el caso clínico, nos están Radial. diciendo que hay un corte que, ¿cuál? La radial, ¿no?
Entonces, ahí ya más o menos han visto cómo es un poquito los exámenes. Si se toman tiempo y piensan y aplican sus conocimientos, por ejemplo, en este tipo de caso clínico, sí lo van a poder resolver. Tal vez en un inicio puede que les sea difícil, pero si se toman el tiempo, en un examen tal vez no les dé tiempo de dibujar, como les acabo de decir, pero si se empiezan a imaginar y dicen, ah, ya, más o menos ya me están ubicando, primero está entre el antebrazo y la muñeca. Entonces, ya después nos dicen entre los tendones y que es un sangrado profuso. Acuérdense que las arterias producen un sangrado profuso, mucho más fuerte que las venas. Entonces ya ahí prácticamente nos están diciendo la arteria radial. ¿Ya? Entonces, eso sería como que para recordar un poco de lo que hemos visto. Y ahora sí ya vamos a entrar al tema de hoy día, que es mano. Entonces, primero acá les pongo un plano anatómico. ¿Y por qué quiero presentarles esto? Porque en la mano varía un poquito, ¿ya? Es como siempre les he estado diciendo en todas las clases, que la palma de la mano tiene que mirar hacia el frente, en una posición anatómica. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos describen los movimientos de abducción o aducción, es un poco diferente. ¿Sí o no que antes, cuando por ejemplo decíamos aducción del brazo, decíamos que acercábamos el miembro superior al tronco, ¿no? Hacia la línea media. O sea, si nosotros teníamos una personita, y ahí teníamos su cabeza, sus piernas, lo partíamos en dos y esa era la línea media. Entonces, si se acercaba a la línea media, ¿no? Si se acercaba a la línea media, era aducción. Y si se alejaba, era abducción. En el caso de la mano, no tomamos como tal la referencia de la línea media partiéndola a una persona por la mitad, sino tomamos la referencia de esta línea media. Ya como si fuera una línea media que parte de nuestro dedo medio por la mitad, ¿no? Toda nuestra mano, la divide en dos. Entonces, lo que se hace, y los conceptos siguen el mismo orden, ¿no? Lo que se acerca a la línea media sigue siendo aducción, y lo que se aleja de la línea media es abducción. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que resaltar es en este caso el pulgar. Como lo podemos ver, todos estos cuatro dedos van a estar mirando hacia el frente, ¿no? Las palmas de la mano hacia el frente. Pero el pulgar va a estar mirando de distinta forma. Si lo vemos en esta imagen, vemos que está orientado a 90 grados, ¿no? A diferencia de los demás que están mirando hacia el frente. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a los movimientos de flexión, aducción o abducción, en el caso del pulgar va a ser un poco diferente. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el esqueleto óseo de la mano. Nosotros ya habíamos visto que ya teníamos nuestros dos huesos, ¿sí o no? Entonces, si ustedes no se acuerdan si la epífisis distal era grande o pequeña en el caso del cúbito de radio, habíamos dicho que teníamos nuestra demoteca, nuestro truco, de contar las falanges de nuestro dedo meñique y de nuestro dedo gordo. Sí, acá con esto habíamos dicho que eran dos metacarpianos. Después teníamos el carpo y después las falanges. Ahorita lo detallamos más. Pero entonces, si contamos estas dos falanges, habíamos dicho que los separamos como radio. Entonces tenemos que todo este hueso es el radio. Y en el caso del meñique, este es nuestro meñique, teníamos tres, ¿sí o no? Entonces, cuando separábamos cúbito, justamente encajaba en tres falanges. Entonces sabíamos que nuestro hueso del lado medial era el cúbito. Entonces ya ubicábamos los huesos del antebrazo. Entonces ahora vamos a separar nuestra mano en tres porciones, que sería el carpo, ¿ya? Que son 8 huesecillos. Después tenemos el metacarpo, que son 5 huesos, que son los 5 metacarpianos. Y después tenemos las falanges, ¿ya? Entonces, las falanges básicamente se dividen en proximal, ¿ya? La primera hilera es la proximal, incluyendo el pulgar, ¿ya? El pulgar también tiene su tiene su falange proximal. Y después, las que le siguen serían las falanges medias, ¿no? La falange media, pero en el caso del pulgar, ellos no tienen la falange media. Como solamente tienen dos falanges, van a tener solamente proximal y distal. Acuérdense que distal significa que está más lejos. Entonces, el extremo del miembro superior, lo que se encuentra más lejos, son la punta de nuestros dedos, ¿ya?
Entonces ahí ya separamos nuestras falanges en 3 porciones. Después tenemos que en nuestros huesos del carpo se dividen en 2 filas, una fila proximal y una fila distal. Básicamente son 4 huesos por fila, ¿ya? Entonces vamos a poner acá la fila proximal. Entonces tenemos 4 huesos en la fila proximal. ¿Qué huesos son? Lo voy a escribir acá, el escafoides. ¿Por qué se dice escafoides? Porque tiene forma de barco, ¿ya? Después tenemos semilunar, porque justamente tiene forma de semiluna. Después tenemos el piramidal, porque tiene 3 caras. Y después tenemos el pisiforme, ¿ya? El pisiforme se considera, o en algunas literaturas lo llaman como hueso sesamoideo, ¿ya? Eso no se preocupen, probablemente vamos a ver también huesos sesamoideos cuando vean pie, pero básicamente son huesos redondos. Entonces, ya tenemos nuestra fila proximal. Ahora falta nuestra fila distal. ¿Qué huesos tenemos en nuestra fila distal? Tenemos al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso, ¿ya? Se dice ganchoso porque justamente tiene un gancho. Entonces acá abajo podemos ver que les traje una mnemotecnia para que se les sea más fácil de recordar. Primero tenemos a esa. Sí. Toda la mnemotecnia dice, esa señorita pide pizza, traigan, traigan, huele grandioso. Entonces, es la parte de esa, el es viene de escafoides. Después, la C de señorita viene de semilunar. Y después, pi de piramidal. Y después de la pizza, de pisiforme. Y después viene, se repite 2 veces, traigan, traigan, porque justamente tenemos al trapecio y al trapezoide. Y después, huelen, no tienen ninguna mnemotecnia, y grandioso se divide en 2 partes. Tenemos primero a gran, de grande, y oso, de ganchoso. ¿Hasta ahí quedó claro? Todo claro. Ya. Ahorita mismo no tengo mucho internet. Si se me corta, por favor, me escriben o me interrumpen y puedo volver a repetir. Entonces ahora vamos a ver las articulaciones de la mano. Tenemos las carpo-metacarpianas, las metacarpo-falángicas y las interfalángicas. Entonces en un inicio puede parecer difícil los nombres, pero los nombres en anatomía simplemente se juntan entre sí. Si vemos el metacarpofalángicas, lo dividimos en 2. Entonces tenemos a carpo y después al metacarpo. Entonces podemos intuir que si este es el carpo y este era el metacarpo, se va a estar refiriendo justamente a esto, a esa hilera. Después tenemos las metacarpo falángicas. Entonces lo dividimos en 2 y tenemos al metacarpo, que es esto de acá, y las falanges, ¿no? Entonces se va a estar refiriendo a justamente esta hilera. Y después tenemos las interfalángicas, que serían entre las falanges, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, les traigo ejemplos de los tipos de articulaciones. Básicamente, lo que sí yo sí quiero que se recuerden es esta articulación, la trapecio metacarpiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es claro ejemplo de una articulación de tipo silla de montar, ¿ya? Ese es, cuando ustedes le pregunten ejemplo de una articulación silla de montar, o le pueden llamar de dos formas, articulación del dedo pulgar o articulación trapecio metacarpiana, que creo que justo era una pregunta de su pretest. Después tenemos que las articulaciones entre los huesos, no del carpo, son articulaciones que no tienen mucho movimiento, entonces son artrodias, ¿ya? Se llaman artrodias. Las articulaciones artroideas en general no se movilizan mucho, ¿ya? Otro nombre, planas. Y después tenemos, por ejemplo, la articulación troclear, ya en las interfalángicas, que habíamos visto que otra articulación troclear era la húmero cubital, ¿no? La del codo.
Entonces ahí ya tienen 3 ejemplos de articulaciones más. Aquí nos habíamos quedado más o menos la clase pasada en el túnel carpiano. ¿Qué pasa por el túnel carpiano? Básicamente pasa un nervio muy importante, que es el nervio mediano, junto con 9 tendones. Tenemos, ahora voy a poner contenido, y tenemos al nervio mediano, ¿no? Aquí lo estamos viendo en color amarillo, y después tenemos 9 tendones. Voy a escribir por qué. Tenemos 4 tendones, ¿ya? Del flexor común superficial de los dedos. Y después tenemos otros 4 tendones del flexor común profundo de los dedos, ¿ya? Y después tenemos un tendón más del flexor largo del pulgar. Hasta ahí hasta ahí quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Se me escuchó bien o se me está escuchando entrecortado? Disculpa, ¿podrías volver a mencionar cómo era flexor común superficial del dedo? Creo que era así. Sí, a ver, voy a escribir, no, flexor común superficial de los dedos, que era el músculo flexor del segundo plano en el antebrazo, ¿se acuerdan? Y después tenemos lo mismo, todo flexor común, pero es profundo, ya, de los dedos también. Y el otro era el flexor largo del pulgar. Ahí quedó mejor, quedó más claro. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, decimos que es un túnel, ¿no? Entonces tenemos una base, que justamente son los huesos del carpo, y después tenemos un techo, que es la fascia transversa o ligamento transverso del carpo. Entonces, no sé si habrán escuchado que hay algo que se llama el síndrome del túnel carpiano. Entonces, esto es una condición muy dolorosa, que es, que es causada por la compresión del nervio mediano. Entonces, una solución quirúrgica es simplemente cortar el ligamento transverso del carpo. Entonces, acá justamente habíamos visto, que lo vamos a ver más tarde después, el dermatoma de la mano. Habíamos dicho que justamente esta zona coloreada era inervada cutáneamente por el mediano, ¿no? Entonces, justamente en esa zona es donde se va a presentar el dolor. ¿Qué te puede causar el síndrome del túnel carpiano? En general, puede ser inflamación o algo muy común es cuando tú estás tecleando, ¿no? Estás escribiendo en tu computadora, entonces tú mismo presionas tu muñeca hacia la mesa. Entonces tú causas una presión contra el nervio mediano y puede generar dolor y vas a sentir parestesias, o sea, hormigueos en esas zonas, ¿no? En el dedo pulgar, en el índice y en el medio. Ahora vamos a ver el arco palmar superficial, ¿ya? Que sería la irrigación dada principalmente por la arteria cubital. Y acá lo vemos, ¿no? En la imagen de la izquierda principalmente vemos tanto el superficial como el profundo, pero lo vamos a ver detalladamente y uno por uno. Entonces primero empezamos con el superficial. Empezamos aquí abajo. Vemos que la arteria cubital viene, ¿no? Da una rama para el dedo meñique y después se llama arco porque justamente miren su movimiento, se genera un arco. Entonces, para que sea un arco se tiene que completar por el otro lado. Entonces, por el otro lado tenemos la arteria radial. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren justamente el grosor, la diferencia de grosor de la continuación de la arteria. Tenemos que la arteria que se va por el lado derecho es mucho más gruesa, ¿no? Entonces, la arteria radial es la base responsable del arco palmar profundo. Ya vamos a ver el por qué, pero básicamente esta es una rama de la arteria radial que se va a dar para que se una con el arco palmar superficial. ¿Qué tenemos que rescatar aquí? Básicamente las arterias digitales palmares comunes, que son estas tres, son tres, y después de esas arterias digitales palmares comunes, se llaman comunes porque todavía no son específicas de ningún dedo.
pero después van a ver que tenemos las arterias digitales propias, que van a dar cada uno ramas para cada dedo, ¿no? Y aquí los vemos. Después tenemos el arco palmar profundo, que ya habíamos dicho que estaba dado principalmente por arteria radial. Entonces acá tenemos la arteria radial y vemos justamente que esta era la porción más gruesa de la arteria, ¿no? Vemos. Y esta parte que justamente se está yendo para atrás era la que podíamos medir el pulso de la arteria en la tabaquera anatómica. Entonces, después vemos que sigue estando por atrás y vuelve a ingresar. Y acá se forma el arco para más profundo. Y este era el nervio, esta era la arteria cubital. Y la arteria cubital justamente da una ramita de menor diámetro que se junta con la arteria radial y ahí es cuando forman el arco palmar profundo. Otra vez que tenemos que rescatar arterias carpianas palmares, ¿no? Estamos en la palma de la mano, esta vista lo estamos viendo desde la palma de la mano. Y después, ¿qué cosa quiero que rescaten aquí? La arteria principal del pulgar. ¿Por qué esta arteria? Porque a nosotros en BBM nos habían enseñado que no podemos medir el pulso con el dedo pulgar. Y justamente es por esa arteria. Porque podemos confundir la cantidad de latidos, de pulso que sentimos, se pueden combinar con esta arteria del pulgar. Por eso es que nos enseñan que midamos el pulso ya sea con la combinación del índice y con el dedo medio. Porque justamente vemos que no pasan arterias como tal en su cara anterior. Solamente las arterias se distribuyen laterales, en su lado lateral y su lado medial. Después, ahorita vamos a separar las manos en eminencias. Las más importantes son la 2 y la 3, ¿ya? Entonces, tenemos dos eminencias. Tenemos la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Después la 4 viene a ser la dígito palmares. Pero más importante, las que quiero que se recuerden son la tenar, ¿no? Y la hipotenar. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque vamos a ver músculos. Y estas eminencias se forman justamente por estos músculos. Entonces, aquí el doctor Barriga, en su PPT, los separa como músculos que actúan sobre el pulgar. ¿Ya? Y tenemos todos estos 4 músculos. El abductor corto del pulgar. Como vemos, todos tienen pulgar. Entonces, básicamente, aquí quiero separarlo en 2 compartimentos, ¿ya? Estos 3 primeros van a ser el compartimento tenar y después el último, el aductor, justamente va a ser parte del compartimento aductor, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Vamos a describir cada músculo. Después tenemos el músculo abductor, ya ahí nos dice más o menos su función, corto del pulgar. Entonces, su inserción proximal, ¿cuál era? El ligamento transverso del carpo, que es justamente este que está aquí. ¿Se acuerdan que era justamente el que cortaban en el síndrome del túnel carpiano que les mencioné? Ya, aquí vemos cómo se origina de ahí. Después tenemos que también se origina del hueso escafoides y el trapecio. Y en esa imagen lo vemos. Aquí tenemos al escafoides y al trapecio y acá se está originando, ¿no? Aquí vemos cómo el músculo se origina. Entonces nos dicen después que se va a insertar en el lado lateral de la falange proximal del pulgar. ¿De acuerdo? Hay que acordarnos que el pulgar solamente tiene falange distal, ¿no? Que es esta de aquí, y la proximal. Y acá justamente vemos cómo el tendón, miren, se está insertando en la falange proximal del pulgar. ¿Cuál es su inervación? El nervio mediano. Entonces, básicamente, una forma para que también separen cuál es el compartimento aductor del compartimento tenar, van a ser por los nervios que lo inervan. Vamos a tener que gran parte y la mayoría de los músculos del compartimento tenar van a estar inervados por el nervio mediano. En cambio, el compartimento aductor, que sigue siendo un músculo que actúa sobre el pulgar, va a ser inervado por otro nervio que ya vamos a ver más adelante. Entonces, si su nombre es abductor, su función va a ser abducir. ¿Qué cosa? El pulgar.
Entonces seguimos. Ahora tenemos el músculo oponente del pulgar. Y acá les quiero explicar qué significa oponente o qué significa oposición. Básicamente, si ustedes ahorita miran su mano y tratan de juntar el pulpejo de los dedos del dedo meñique y del dedo pulgar, eso sería la oposición. Ya juntar esos dos deditos, ese movimiento que estás haciendo con el dedo pulgar, ese sería el movimiento de oposición. Entonces, ¿qué más tenemos? Inserción proximal, ligamento transverso del carpo, huesos escafoides y trapecio. Después tenemos que el lado lateral del primer metacarpiano. Este era metacarpiano y esto ya eran falanges, ¿no? Proximal y falange distal. Entonces, podemos ver acá al menos que la inserción proximal es igualita, ¿no? Que el abductor corto del pulgar. Solamente cambia su inserción distal, que es el lado lateral del primer metacarpiano. Habíamos dicho que el pulgar era el primer dedo, entonces este va a ser el primer metacarpiano, ¿no? Y después el dedo índice va a ser el segundo, el medio el tercero, el anular el cuarto y el meñique el quinto. Inervación, nervio mediano, como les había dicho. Y después, pues la acción tira el primer metacarpiano para oponer el pulgar hacia el centro de la palma. Básicamente el movimiento que les expliqué de juntar su dedo meñique con su dedo gordo, ese sería el movimiento del pulgar, de la oposición del pulgar. Y aquí estamos viendo dónde está el oponente. Este es el oponente, ¿no? Ya había este de aquí, el abductor corto, ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuál nos falta? El flexor corto. Si nos dice flexor, ya tenemos acción, flexiona el pulgar. Entonces, acá lo vamos a separar en que tiene una cabeza superficial y una cabeza profunda. Inserción, ligamento transverso del carpo y huesos escafoides y trapecio. Es igualito, ¿no? Que los otros dos que ya hemos visto. Inserción, lado lateral de la falange proximal del pulgar. Otra vez, estamos hablando de la falange proximal del pulgar. Ahí vemos cómo se inserta. Inervación, nervio mediano, sigue siendo igual que los anteriores. Su cabeza superficial. Y después, el nervio cubital, ya otro nervio, en su cabeza profunda. Y aquí lo vemos, ¿no? El flexor corto del pulgar. Entonces, ¿qué más tenemos? Nos queda como último el aductor del pulgar. ¿Cuál va a ser su función? Aducir el pulgar. Entonces, básicamente ahorita en los músculos de la mano nos dicen cuál es la función de cada músculo. Entonces, esa es la parte fácil. Después podemos generar separaciones, ¿no? Miren, ahora vemos que la inervación solamente dice nervio cubital. Entonces, cuando lo habíamos separado en un compartimento tenar, ¿no? Y otro consejo, si dice pulgar, va a ser igual que tenar, ¿ya? Y le voy a poner aquí meñique. ¿Y por qué lo separo de esta forma? Yo sé que no coincide como tal, ¿no? Pulgar tiene seis letras y tenar tiene 5, pero meñique tiene 7 letras y hipotenar tiene, o sea, ¿a qué voy? Que mientras más letras tiene, van a ser iguales, ¿no? Y los menores, tenar con pulgar, va a ser igual, para que más o menos se acuerden, ¿no? Porque habíamos dicho que la eminencia tenar justamente es en el lado del pulgar y la eminencia hipotenar va a ser en el lado del meñique. Entonces, acá tenemos que el aductor del pulgar también tiene una cabeza oblicua, ¿no? Que aquí lo estamos viendo, una cabeza oblicua, y después una cabeza transversa, que también acá lo estamos viendo, que es transverso justamente. Entonces, ¿cuál es su inserción proximal? El segundo y tercer metacarpiano. Entonces contamos, nuestro pulgar es nuestro primer dedo, después sigue segundo y tercero. Ya entonces nos está diciendo el índice y el medio. Y también tenemos que el hueso grande, ¿no? Entonces acá lo vemos. Y acá vemos cómo se están insertando en el tercer metacarpiano y de seguro acá abajo se está insertando en el segundo. Inserción distal, lado medial de la falange proximal del pulgar. Y justamente acá lo estamos viendo, esa es la falange proximal del pulgar. Y aquí se está insertando los dos. La inervación ya habíamos dicho, cubital. ¿Y por qué resalto mucho la inervación? Porque esto
han preguntado en salud, ¿ya? De todo miembro superior, lo que más preguntan sería, ¿cuál es el músculo del manguito rotador que es más propenso a lesionarse o a desgarrarse? Habíamos dicho que es supraespinoso. Y después preguntan también inervación de músculos en general de la mano o inserción de los músculos del antebrazo, ¿ya? Entonces, ya terminamos con los músculos de la eminencia tenar y los que actúan sobre el pulgar. Entonces, habíamos dicho que el hipotenar era la parte contraria, justo estaba en el meñique, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los músculos de la eminencia hipotenar? Van a actuar sobre el meñique. Entonces, ¿qué tenemos primero? Abductor meñique. ¿Qué creen que van a hacer? Abduce el quinto dedo. Si contamos otra vez, este es el primero, es nuestro pulgar. Después tenemos el índice, el medio, el anular y el meñique. Justamente el quinto dedo es lo mismo que el meñique, ¿ya? Es lo mismo que decir el meñique. Entonces, ¿dónde se inserta? En el pisiforme, que es este musculito de acá. Ahí vemos cómo se inserta. Y después dice falange proximal del quinto dedo, igual a meñique. Entonces, falange proximal era esto, ¿no? Y ahí vemos cómo se está insertando. Inervación, nervio cubital. Ya acá está totalmente diferente, ¿no? Ya estamos entrando a la eminencia hipotenar. Y aquí en esta imagen vemos cómo es el abductor del meñique. Este rojito de acá. Lo que habíamos visto antes era justamente esto. Esta es la eminencia tenar. Ya en el otro lado es hipotenar. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí se me escucha? Se me fue el internet. Sí se escucha. Ahí va. Gracias. Entonces ahora tenemos otra vez un oponente, pero esta vez el meñique. ¿Cuál va a ser su acción? Justamente oposición con el pulgar. Habíamos dicho que era juntar nuestro meñique con el pulgar y ahí vemos la oposición de ambos dedos. Entonces, inserción proximal, el gancho del hueso ganchoso, habíamos dicho que se llama ganchoso porque tiene un ganchito. Y después el ligamento transverso del carpo. Aquí vemos, ¿no? Este es el ligamento transverso. Y vemos cómo se está insertando, cómo se origina ahí. Y abajo está el ganchoso. Ahí está abajo está el hueso. Y después en la inserción distal, el quinto metacarpiano, que era este de acá. Este es el quinto metacarpiano y acá lo estamos viendo también el quinto metacarpiano, que lo inerva el nervio cubital. Entonces, ¿qué estamos relacionando? Que la eminencia hipotenar, que es inervado más que todo por el nervio cubital, y la eminencia tenar, en la mayoría es por el nervio mediano. Después seguimos con el flexor corto del meñique, otra vez gancho del hueso ganchoso, y ligamento transverso del carpo, igualito que el anterior, y después el lado medial, la falange proximal del quinto dedo. Entonces, ¿cuál es la falange proximal? Justamente esta. Ya vemos cómo se inserta. Y acá vemos al ganchoso. ¿Cuál es su inervación? Nervio cubital, justamente por eminencia hipotenar. Y después ¿cuál es su acción? Flexiona la falange proximal del quinto dedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Justamente este movimiento. Flexiona la falange proximal. Después tenemos los músculos que actúan sobre los demás dedos, o también se le conoce como músculos cortos, ¿ya? Que son dos, los interóseos y los lumbricales. Ahorita los vamos a revisar. Tenemos los interóseos palmares, ¿ya? ¿Y por qué lo pongo acá del primero al tercero? Porque justamente son tres. Aquí vemos uno, acá vemos dos y acá vemos tres. Los vamos a revisar. Entonces, como dice palmares, lo que estamos viendo en ambas imágenes son las palmas, ¿ya?
solamente que no tienen ni piel, ni músculos, ni nada, solamente estamos viendo los huesos, pero como si estuviéramos viendo de frente a nuestra palma de la mano. Entonces, ¿qué dice? Inserción proximal, caras palmares de los metacarpianos del segundo, cuarto y quinto. Ojo con esto ya. Si acá tenemos que este es nuestro dedo pulgar y va a ser el primero, ¿no? Entonces este va a ser el segundo, nuestro dedo medio es el tercero, cuarto y quinto. Entonces si nos dice metacarpianos del segundo, cuarto y quinto, solamente son estos. Segundo, cuarto y quinto. Y justamente lo podemos ver, el dedo medio como tal, interocio palmar, ¿no? Solamente el segundo, el cuarto y el quinto. ¿Y cuál va a ser su inserción distal? Justamente en la falange proximal de los tres mismos dedos. Entonces, si se insertan solamente en tres dedos, es por eso que solamente son tres interocios formales. ¿Quién los va a inervar? El nervio cubital. ¿Cuál va a ser su acción en los interocios palmares? Y ahorita después viendo los dorsales, les voy a dar una mnemotecnia, un tip para que se lo recuerden, porque el doctor Barriga sí suele preguntar esto en los exámenes. Al menos en el mío me vino, ¿cuál es la función del interocio dorsal? Entonces tenemos que la palmar, el interocio palmar, aducen, ¿ya? Aducen. Sinónimo de aducir, aproximan, ¿no? Acercan los dedos a la línea media. Y justamente de cuál es, del segundo, cuarto y quinto. Entonces habíamos dicho que el segundo es el índice, el cuarto era el anular y el quinto era el meñique, ¿no? Línea axial es lo mismo que línea media, ¿ya? Y acá les traigo otra imagen igualita para que vean, ¿no? Acá se ve mejor que este es el pulgar y que este es el meñique. El meñique habíamos dicho que este era el quinto dedo, entonces acá tenemos un interocio, acá tenemos otro interocio por ser en anular y en el dedo índice tenemos otro. Entonces, acá tenemos los interocios dorsales. Ya estamos viendo el dorso de la mano. Dorso de la mano. Entonces acá tenemos que del 1 al 4. ¿En qué se diferencian? ¿Qué podemos ver de la diferenciación? ¿No? Que antes solamente se insertaban y digamos que podía ser la mitad, ¿sí o no? Eran la mitad de los interocios. Los interocios palmares eran la mitad de los interocios dorsales. Algo así, la mitad de su tamaño. Entonces, ¿por qué? Porque dice inserción proximal, lados adyacentes de dos metacarpianos. Todos estos son los metacarpianos. Entonces, si se insertan dos, va a tener como que dos vientres. Y así va a insertar en los dos metacarpianos y por eso va a ser el doble de tamaño que los interocios formales. ¿Y cuál va a ser la base proximal de las falanges proximales? Acá tenemos una falange proximal, ¿no? Después, aquí vemos que en el dedo medio, tanto el interocio dorsal, el segundo como el tercero, se está insertando los dos en la falange proximal del tercer dedo. Y después vemos que el cuarto se está insertando en la falange proximal del cuarto. Inervación, otra vez nervio cubital. ¿Cuál es su opción? Dice abducen. Los dedos del cuarto al quinto a la línea media. Entonces, ¿a qué voy acá? Para que se acuerden cuál abducía y cuál aducía. Tenemos los dorsales y los palmares. ¿Ya? Y entonces, sí o no que sería como que perfecto que los dorsales sean aducen. No nos evitamos la B. Pero realmente no es así. Entonces, como el mundo no es perfecto, y la B va a ir con la D. ¿Ya? Como que si escriban una D chiquitita, ahí más o menos se pueden acordar, al menos a mí me sirve, ¿no? Entonces ya por descarte yo digo, ah, ya, entonces los palmares se aducen. Básicamente solamente porque no puede ser lo mismo que la D, no puede ser D con D. Entonces tiene que haber una B. ¿Se me entendió más o menos lo que quise decir? Espero que les sirva. Sí, sí se entendió. Ya, entonces seguimos. Después tenemos los lumbricales. Entonces, ¿qué vemos aquí en los lumbricales? Al menos es del primero al segundo.
que justamente son los que están marcando con la flecha, los voy a pintar. Tenemos que son músculos unipeniformes. ¿Qué significa unipeniformes? El uni viene de uno y peniformes vienen como que si fueran plumas, que es como una inserción de una sola pluma. Entonces justamente vemos que el primero y el segundo solamente son una sola plumita, pero ya después vamos a ver que el tercero, estamos acá, y el cuarto tienen doble inserción, ¿no? En los dos tendones, entonces serían bipeniformes, bi de dos. Entonces tenemos que su inserción proximal son los dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos, ¿no? Y después tenemos lados laterales de las expansiones extensoras del segundo al quinto dedo. En general, todas estas inserciones son como lumbricales en general. No nos está especificando si es primero, segundo, tercero y cuarto. Son igualitos. Entonces, tenemos que el primero y el segundo, nervio mediano, pero acá sí cambia, al menos, que el tercero y el cuarto, ¿ya? Y el cuarto, la inervación va a ser diferente, ¿ya? Y después tenemos que, ¿cuál es su función principal? Flexionan. ¿Cuáles flexionan? Las articulaciones metacarpo-falángicas. Habíamos dicho que lo partíamos a la mitad, metacarpo y falángicas, o sea, todo esto, todo esto. Eso es lo que flexionan. Hacen que este dedo al menos se flexione. Esa parte del dedo, ¿no? Ya la partida de las falanges, donde inician las falanges. Y que hacía extienden las interfalángicas. Entonces, las interfalángicas, estas que estoy dibujando ahora, las extienden. Las vuelven a su sitio. Entonces, ahora que tenemos los músculos lumbricales del tercero o cuarto, habíamos dicho que son bipeniformes. Entonces, ¿qué tenemos de los bipeniformes? Dice 3 tendones mediales del flexor profundo de los dedos. ¿Y por qué dice 3 tendones mediales? Porque si nosotros estamos en una posición anatómica, habíamos dicho que siempre el pulgar va a ser lateral y el meñique va a ser medial. Entonces, acá contamos cuántos tendones se está insertando. Aquí vemos que se está insertando en 1. Después tenemos que se está insertando en 2. Y este sería el tercero, ¿sí o no? Entonces, si lo partimos a la mitad, acá podemos decir los 3 mediales. Y acá, en el caso del primero y el segundo, solamente serían estos dos tendones. Después tenemos que su inserción distal, lados laterales de las expansiones extensoras del segundo y quinto dedo, ¿no? Entonces, ¿acá de dónde van? De segundo, tercero, cuarto y quinto. Y después habíamos dicho que los lumbricales, pero solamente el tercero y cuarto iba a ser por el nervio cubital. Después acción, igualito, flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las interfalángicas. Entonces, tenemos que la acción y la inserción distal es igualito. Inervación de la mano, y quiero que no se confundan, acá nos estamos refiriendo a la inervación sensitiva, ¿ya? ¿Por qué? Hasta ahorita no hemos visto ningún músculo que esté inervado por el nervio radial, ¿no? En referencia a la mano. Entonces, podemos decir que como tal, el nervio radial no inerva muscularmente, motoramente, a un músculo intrínseco de la mano, o sea, que está propiamente en la mano. Hemos visto muchos músculos extensores, tanto del brazo como del antebrazo, que son inervados por el nervio radial. Pero dentro de la mano, en esta clase, no hemos visto hasta ahorita ninguno. Solamente hemos visto como tal el mediano y el cubital. ¿Ya? Pero la inervación sensitiva se divide en esta parte, como ya lo hemos visto, que son los dermatomas. Entonces tenemos que el nervio radial, habíamos dicho que siempre está por la parte posterior, y inervaba toda esta parte, ¿ya? Toda esta parte. Y aquí lo que quiero que sí o sí se acuerdan es esta división al menos, del lado cubital y del lado del nervio mediano. El lado cubital, justamente por acá está pasando el nervio cubital, no, nervio cubital, y por el medio está pasando el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano que inerva sensitivamente está la piel del pulgar, del índice, del medio y la mitad del anular. Y el nervio cubital, en cambio, va a ser del meñique,
y la otra mitad del anular. ¿Y por qué quiero que se acuerden? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas son patologías, ¿no? Signos que se van a presentar cuando hay lesiones de ciertos nervios. Entonces, hasta ahorita hemos visto los tres principales, ¿no? Que serían el mediano, el cubital y el radial. Entonces, cuando hay lesión del nervio mediano, se va a llamar mano del predicador. Y sí o no que habíamos dicho que justamente esta es la inervación como que sensitiva del nervio mediano. Ojo, acá no quiero que se confundan como tal. Yo les estoy diciendo que se guíen de la inervación sensitiva porque es como que el recorrido del propio nervio. Entonces, si el nervio se encarga de inervar sensitivamente o en general inervar a esa zona, esa va a ser la zona afectada, porque el nervio ya va a fallar, ¿no? Digamos que cortan el nervio. Entonces ya no va a haber cómo lleguen impulsos, cómo lleguen señales a esa parte que se encargaba de inervar el nervio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Justamente que estos tres dedos van a presentar o parestesias, ya no se van a poder flexionar ni extender, entonces se van a quedar inmóviles. Solamente estos tres, pero estos dos no, porque eran parte del nervio cubital. En cambio, si vemos, por ejemplo, la mano en garra, esa imagen no ayuda mucho, porque ¿qué nos interesa ver justamente? Estos dos, ¿no? El meñique y el anular. Entonces, en la mano en garra, algunos lo presentan como una totalidad en general, pero van a ver que simplemente son del quinto y del cuarto dedo, ¿ya? Porque justamente habíamos dicho que ese era como que el recorrido final del nervio cubital. Y en general tenemos el último que es la mano en gota, ¿no? Acá estamos viendo cómo se cae, como una gotita. Está cayendo como una gotita. ¿Y por qué? A mí me gusta aprenderlo de esta forma. ¿Sí o no que habíamos dicho que la parte extensora, que es la de aquí, la parte posterior, y acá teníamos la parte flexora, ¿no? En el antebrazo, los músculos. Entonces, el nervio radial se encargaba de todo lo que es la parte extensora. Aquí estaba el nervio radial y la parte flexora más que todo el nervio mediano. Pero ahorita nos interesa este nervio, el nervio radial. Entonces, ¿yo cómo hago para acordarme que esta es la mano en gota? Pum, se lacera el nervio radial. Entonces, ¿qué va a pasar si se lacera? Sí o no que los extensores pierden fuerza, ¿no? Porque ya no tienen el nervio que los inerva. Entonces, ya no tienen esa tonalidad. ¿Quién les va a ganar? Los flexores. ¿Se acuerdan que les había dicho que era como una balanza, ¿no? Ahí está, que todo tiene que estar equilibrado entre los flexores y los extensores. Si se lacera el nervio radial, entonces ¿quién va a estar ganando? Los flexores. ¿Y qué van a hacer los flexores? Justamente van a hacer que la mano se vaya hacia el lado ganador, ¿no? Que se forme una mano en gota. ¿Se entendió más o menos lo que quise decir? ¿Quieren que explique de nuevo algo en general que quieren que vuelva a explicar? Todo claro. Ya. Entonces, acá les traigo un resumen de qué nervios son inervados de qué músculos son inervados por el nervio mediano. Primero tenemos que se divide el nervio mediano de lo que venía como un nervio en total como tal. En su totalidad dice que se divide al pasar por el túnel del carpo, que era justamente este túnel de acá. Y justamente aquí en esta imagen lo vemos, ¿no? Cómo está dando ramas. Acá una rama, acá otra rama, y así dan ramitas. Entonces, acá tenemos que esta afirmación es correcta. Y después, ¿qué inervaba? Y acá tenemos abductor del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor del pulgar, ¿no? Entonces tenemos tres pulgares. Y justamente estos tres músculos que eran los músculos tenares, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, ¿y qué más inervaba? El primer y el segundo lumbrical. Después tenemos el nervio cubital, de donde se divide a la altura del pisiforme, que era un músculo del carpo, ¿no? Entonces, aquí más o menos nos está cubriendo el músculo, pero a esta altura, que es el pisiforme, se divide y se divide.
Entonces, ¿a quiénes va a inervar? El palmar cutáneo, que no lo hemos visto en este músculo, porque está a nivel del tejido subcutáneo, ¿no? Es muy superficial. Pero sí lo van a ver con el doctor Barriga, no se preocupen. ¿Y qué más? Al flexor corto del pulgar en su porción profunda. ¿Se acuerdan que había dos porciones, una superficial y una profunda? La superficial era encargada del nervio mediano y la profunda del nervio cubital. ¿Y qué más? Acá lo que faltaba, ¿no? El aductor del pulgar. Este es el único del pulgar que es inervado por el cubital. Y después, ¿qué más? Meñique, meñique, meñique. Aductor, flexor corto y el oponente de meñique. Y después, todos los interóseos, ¿no? Tanto palmar como dorsal. Y después, si el primero y segundo era inervado por el nervio mediano, ¿qué nos queda? El tercero y el cuarto va a ser por el nervio cubital. Entonces, y esto ha venido en el examen. El doctor ha preguntado, ¿cuál es el nervio encargado o sí, qué nervio inerva la mayor cantidad de músculos en la mano? Entonces, va a ser el cubital. Y vemos la diferencia, ¿no? Acá tenemos, en general vemos 8 puntos, ¿no? Pero si nos dicen todos los interóseos, ¿no? Entonces ahí va sumando más. Pero en cambio, aquí vemos, contando al primero y al segundo como totalmente diferentes, lo vemos como que son 5. Entonces, en cantidad, ya lo voy a poner acá como en cantidad, es el cubital. Y acá mismo lo estamos viendo. Cantidad es el cubital. Pero ¿qué es lo que pasa? En importancia, y eso lo van a ver cuando vean el PPT del doctor Barriga, les va a decir cuál es el nervio de la mano más importante, les va a decir el mediano. ¿Y por qué? Entonces, ¿en qué radica la importancia de la mano? ¿Por qué la mano es tan importante? ¿Ya? La mano es muy, 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 muy importante porque nos permite este tipo de movimientos, en especial la pinza, ¿ya? Y la pinza en general es un movimiento muy importante. Si nosotros nos podemos a pensar, si no podríamos realizar movimientos del pulgar, no podríamos realizar el 70% de nuestras actividades normales. No podríamos agarrar un lápiz, no podríamos ni escribir, no podríamos hacer gran cosa. O sea, el pulgar es realmente el movimiento que tiene el pulgar. Justamente por articulación de silla de montar que les mencionaba al inicio, es muy importante. De todo el miembro superior, esa capacidad que nosotros tenemos del movimiento del pulgar es lo más importante. Entonces, justamente, ¿quién habíamos dicho que inervaba a gran cantidad de los músculos del pulgar? Era el nervio mediano. Por eso es que les dice que de importancia es el nervio mediano. ¿Por qué? Por la pinza, no por los movimientos que tiene el dedo pulgar. Pero en cantidad es el cubital, ¿ya? Otra observación que les quiero decir es que al menos el nervio mediano se puede lesionar muy fácilmente a esta altura, ¿ya? Tiene ramos muy superficiales. Entonces, imagínense que nosotros estamos cocinando, estamos cortando un tomate, ¿no? Imagínense que de casualidad nos cortamos con el cuchillo a este lado, ¿no? En la eminencia tenar. Es muy probable que lesionemos un ramo cutáneo, un ramo superficial del nervio mediano, que justamente puede inervar a uno de estos músculos. Entonces, hay una ligera posibilidad, o en general hay una posibilidad de perder este movimiento de pinza. Entonces es un movimiento muy importante, pero que a su vez se puede perder si no tenemos mucho cuidado. Entonces, tenemos que ya a partir de ahora saben que cuando ustedes realicen, si alguno de ustedes desea ser cirujana, no pueden cortar como tal, así sin pensar dos veces, la eminencia tenar. Eh, todo el volumen de la eminencia tenar, porque ya saben que por ahí pasan ramos muy importantes del nervio mediano que te dan una movilidad importante, ¿no? Te dan todas las acciones de la pinza, del puño, todos estos movimientos que nos confieren. Hasta ahí quedó claro, algo que deseen que repita. Eso sería básicamente todo por la clase. No es muy larga porque eh, en la universidad lo van a ver antebrazo y mano juntos, entonces aquí yo lo he separado en dos para que puedan entender un poquito más. Pero alguna duda, quieren que desean que repita algo, o les mando el post de una vez.
¿Alguna duda? ¿O eso sería todo? Ah, Alexandra, creo que estabas levantando tu mano. Sí, dime. Sí, solo para confirmar, entonces el nervio mediano sería el que da lo que es la pinza que tú acabas de demostrar y lo del nervio cubital sería el que da en mayor cantidad, mayor movimiento. Sí, como tal, el nervio cubital hemos visto que inerva a la mayor cantidad de músculos intrínsecos. Se llaman músculos intrínsecos porque están justamente en la mano. Entonces, en cantidad de cuántos músculos inerva el cubital es el que le gana al mediano, ¿no? Como que si te preguntan, ¿quién inerva más músculos? Es el cubital, ¿no? Porque tenemos a todo lo que son los meñiques, a todos los músculos que actúan sobre el meñique, ¿no? En la eminencia hipotenar. Después habíamos visto los interóseos, ¿no? Tanto dorsales como palmares. Entonces, en cantidad es el cubital. Pero en importancia, por en general el movimiento más importante que tenemos del miembro superior, que es de la pinza, que es justamente un movimiento del pulgar, si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de todas las acciones que realizamos, como que coger cosas, todo eso, el pulgar es muy indispensable, es muy, muy importante. Entonces, justamente el encargado de la mayor inervación de los músculos del pulgar, que habíamos visto que son cuatro, pero realmente quien inerva tres de ellos es el nervio mediano. Entonces, en importancia, por ese movimiento tan importante que es la pinza, sería el nervio mediano. Pero si nos preguntan exclusivamente cantidad, es cubital. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta?